Bueno amigos, seguimos hablando de subtropicales y tropicales en el ICIA. Y hoy es el turno del lichi. Y está con nosotros Pedro Modesto Hernández. Él es ingeniero agrónomo, investigador principal de fruticultura en el ICIA y un gran experto en subtropicales y tropicales. Y con él un poco vamos a conocer las características y el cultivo del lichi. Sabéis que el lichi es de origen asiático y a veces dicen que el del sur de China, él ya nos los va a aclarar, pero está extendido por todo el continente asiático. Y puede ser un producto importante en nuestra mesa y también en el cultivo en las Islas Canarias. Vamos a saludarlo. Pedro, buenos días. Buenos días, muy buenos días. Bueno, vamos a hablar del lichi, si te parece. Ajá, perfecto. El lichi es originario de, como tú bien dijiste, de la zona sur de China, más bien de la parte subtropical, de la zona de Cantón, pero está extendido por todo el sudeste de Asia y a nivel mundial pues se cultiva tanto en América como en el sur de África, en Asia. Y ahora también, bueno, se ha cultivado en Israel bastante. Y ahora se cultiva en el sur de la península y estamos cultivándolo aquí. Y el lichi es de una familia, las sapindáceas. Es una planta perenne. Produce la fruta en racimos. ¿El porte cómo es? El porte es globoso. En las zonas tropicales es de porte muy alto. Aquí pues, puede llegar a 6-7 metros. Es un árbol muy vigoroso, necesita mucha poda. Ya sí explicaremos las técnicas de poda. Vemos la forma, es una forma corazonada. Y vamos, si quieres, podemos abrir un fruto. Que la piel es, lo que yo les decía, como tipo cuero, se abre casi como si fuera un huevo duro. Y la pulpa de color blanco translúcido. Lo tenemos. Y si quieres lo puedes probar, que debe estar muy bueno, muy aromático. La semilla pierde el poder germinativo muy rápido. De hecho, nosotros cuando vamos a hacer semilleros, los dejamos en el fruto y en el momento de hacer el semillero sacamos la semilla y lo plantamos. Tropicales pierden muy pronto el poder germinativo porque están acostumbradas a que desde que caigan al suelo germinen. De hecho, se seleccionan variedades para que la semilla esté abortada porque tiene más porcentaje de pulpa, de color rojo muy brillante. Va desde amarillo a púrpura. Las más normales son las rojas, aunque aquí tenemos variedades rosas y rojas. Pedro, ¿cómo comenzáis ustedes con el cultivo del lichi aquí en el ICIA? Vamos a ver, en el ICIA hace ya muchos años, sobre los años 70, se hizo una importación de plantas tanto de Israel como de Florida. Se tuvieron aquí muchos años, era una planta que se puso en zona bastante fría. El lichi es una planta que necesita bastante técnica para producir. No estaban puestas a punto las técnicas y se dejó un poco de lado. Hasta que ya en los años 90 retomamos el tema del estudio del comportamiento del lichi, se hizo una importación, siempre todas las importaciones son regladas con certificados fitosanitarios, con toda la cuarentena y demás, que eso es muy importante aquí en Canarias, porque estamos exentos de muchas plagas y enfermedades, y hacer importaciones así como así es muy peligroso. Pues hizo una importación de Taiwán por Víctor Galán, un investigador ya jubilado de este centro, y se hicieron importaciones también, otras importaciones de Florida y de Australia. Y se comenzó un ensayo ya a mayor magnitud en la finca que tenemos al suroeste, en Cueva del Polvo. Y ahí ya fue cuando empezamos a estudiar las técnicas de producción de lichi, a poner a punto las técnicas de producción de lichi para nuestras condiciones de Canarias. ¿Qué técnicas utilizaron ustedes para la reproducción y el cultivo del lichi ya adaptadas a nuestra climatología, a nuestras condiciones? Vamos a ver, la reproducción normalmente a nivel mundial es por acodo aéreo. O sea, porque el lichi tiene bastantes problemas de incompatibilidad por injerto.
Nosotros, de todas formas, hicimos un ensayo en su día, bastante grande, de propagación, tanto por acodo como por injerto. Seleccionamos una serie de patrones, siempre de semilla, hablando de patrones de semilla, que eran más compatibles con las variedades que nos interesaban a nosotros, nos daban una compatibilidad bastante alta, y ahora se está haciendo tanto por acodo aéreo como por injerto. El principal problema que nos hemos encontrado nosotros aquí con el lichi, o los dos principales problemas, uno es el arraigo de la planta, o sea, el periodo desde la plantación hasta que empieza a crecer. Por el sistema de propagación que es de acodo aéreo, las raíces no son tan fuertes como si fuera por una planta de semilla. Hay que tener mucho cuidado con el viento también, ¿no? Sí, también. Pero bueno, el viento se puede paliar mejor, porque se ponen cortavientos y demás, pero esto sí que es un problema grande. O sea, se necesita mucha materia orgánica al principio en la plantación y se necesitan ciertos cuidados, y nos hemos ido a ciertas variedades que no tienen ese problema de arraigo, porque el problema grande es que se planta el lichi y a lo mejor se pasa años sin crecer. Y eso por hemos desechado ya bastantes variedades, nos hemos quedado con algunas que no tienen ese problema, y el otro problema es el de producción. O sea, hay que manejarlo muy bien para que no sea alternante, para que no produzca un año y otros no. Pedro, vamos a también hacer hincapié en otro tema. Sabemos perfectamente bien que como semilla también va a dar. Es decir, pasarían 8 o 9 años para que pueda dar. Y con el injerto también tiene su tiempo, es decir, tiene su tiempo. Corrígeme si me equivoco, pero seguramente 2 o 3 años, o 4, claro. Bueno, sí es verdad lo que tú dices, que por semilla tarda mucho tiempo, pero tiene que perder el periodo juvenil, tiene que pasar el periodo juvenil, y sí son por lo menos 8 años o 10 años. Por injerto no, por injerto ya la púa tiene pasado el periodo juvenil, es una púa adulta, y puede producir hasta el año, puede empezar a dar algún lichi. Y bueno, plena producción ya la tienes a los 4 años, por ahí, ya empieza a tener producciones importantes, a los 3 ya tiene producciones. O sea que es muy precoz, es una planta muy precoz. Pedro, según me comentabas a micrófono cerrado, la poda de producción es muy importante. Vamos a explicarla, si te parece. Vale. Sí, quizás es la técnica de cultivo más importante en nuestras condiciones. La poda en el lichi hay que hacerla al momento de recolectar. El lichi se recolecta desde final de junio a mediados de septiembre, de todas las variedades, la más temprana a la más tardía, y lo ideal es hacer la poda al mismo tiempo que se está recolectando, para evitar la alternancia, porque así, o sea, el lichi florece en panícula terminal, o sea, tiene el crecimiento, florece y tiene que volver a crecer en esa yema donde floreció. Entonces, cuanto antes podemos y cortemos, antes hacemos que empiece a crecer y podemos hacer que llegue a diciembre, cuando tiene las temperaturas bajas, que es cuando induce a floración, con un crecimiento ya maduro, porque si el crecimiento no está maduro, no induce a flor, sino sigue creciendo. Por otra parte, si te parece, Pedro, hablamos de las tierras, porque a los agricultores les interesa saber las tierras. A bote pronto, por lo que he leído, creo que es un régimen de 6 a 7 en pH. Sí, o sea, como todos los tropicales y subtropicales, son árboles que proceden de zonas bastante lluviosas. Entonces, son árboles que necesitan suelos relativamente ácidos. No es que no se puedan cultivar en suelos alcalinos, pues se pueden cultivar. Lo único que tendremos que hacer aportes de micronutrientes. Si lo ideal es un lichi, un pH 7, le va bien. Si tenemos pH más alto, pues ya seguramente tendremos que estar corrigiendo con quelatos de hierro, con algo de zinc, pero poderse cultivar se puede cultivar. Sí que no soporta demasiado suelos salinos, hasta cierto punto, o sea, es menos tolerante que un mango. Por ejemplo, el mango es una planta bastante tolerante a suelos salinos. Sí. Es menos tolerante, puede ser a nivel de un aguacate. Y sí que necesita materia orgánica. Es bastante fundamental la materia orgánica en el suelo para la producción de lichi. Y además, cuando estamos hablando del suelo, hay que hablar del abonado nitrogenado, que es muy importante.
Entonces, como nosotros lo que queremos es que se nos pare el crecimiento en invierno, es muy importante no dar abono nitrogenado durante otoño e invierno para frenarle el crecimiento. Aparte de eso, sí que se le puede dar abono nitrogenado. Porque así se induce más bien a la floración, por supuesto, en ese momento, ¿no? Claro, porque nosotros queremos que él es muy vigoroso de por sí y lo que queremos es que cuando llega diciembre tenga el crecimiento parado y con el crecimiento maduro, parado, para que induzca flor. Porque si está en crecimiento activo, no induce por muy bajas que sean las temperaturas. Nos decías antes, Pedro, que las flores salen en racimos también, ¿no? Sí, en panículas, panículas terminales. Tiene muchas flores. De color blanco, ¿no? De color blanco, tiene flores femeninas, masculinas y hermafroditas. Y van secuenciales, o sea, primero salen las masculinas, después salen las femeninas y después las hermafroditas, pero siempre hay solape. Caramba, pues no queda sin fecundar, ¿eh? No. A veces hay problemas para cuajado, pero bueno, de hecho, en Israel el cultivo del lichi terminó cuando prohibieron las hormonas para forzar cuajado, cuando prohibieron el 2,4,5-TP, que en Europa prohibieron todas las hormonas, entonces ya ahí se acabó el cultivo del lichi en Israel porque no inducía cuajado naturalmente. Bueno, una vez florece, aparece en esas panículas el fruto, ¿cómo va creciendo? O sea, el fruto, la panícula cuaja un montón, pues son cientos y cientos de flores. Hay, lógicamente, una caída bastante fuerte de cuajado y después va creciendo el fruto poco a poco hasta... ¿Se entresaca fruto también? No se entresaca fruto. Se deja, son unas panículas muy espectaculares, ya sean rosas o rojas, según la variedad que tengamos. En ese momento, y primero verde, va creciendo, hasta que cambia de color. La recolección es un fruto no climatérico, o sea, que hay que recogerlo maduro. Y hay que recogerlo cuando desarrolla todo el color, tanto en la parte expuesta al sol como en la no expuesta, porque a veces lo vemos rojo en la parte expuesta al sol, pero le damos la vuelta y por detrás está verde. Hay que tener cuidado en ese sentido. Sí. Bueno, el fruto tiene una corteza dura, pero como es bastante corta, se abre con facilidad, ¿no? A ver, eso es un problema que tienen ciertas variedades de lichi, que es lo que se llama la mancha de fruto. Hay, sobre todo las primeras variedades que se importaron, tipo Guaymita y son muy sensibles a mancha de fruto. Se produce por cambios bruscos en humedad, cosa que aquí es relativamente frecuente. O sea, hablando de esto, son los tiempos de levante. Si nos coge un tiempo de levante con la fruta en el árbol, vamos a tener problemas de manchado y rajado, porque se deshidrata la piel. Al deshidratarse, el fruto sigue creciendo y parte y raja. Hay variedades, las que hemos seleccionado, que son muy poco sensibles al rajado y al manchado de la piel. En cuanto también estamos hablando de fruto, la poscosecha es importante que al recolectarlo no se pierda la humedad. Porque si se pierde la humedad, el brillo del fruto se pierde. No es que el fruto sepa peor ni nada, pero tiende a deshidratarse muy pronto la piel y se pasma de color. Entonces es muy importante mantenerlo en 90-95% de humedad y a 14 grados se conservan muy bien durante varias semanas. Bueno, pues hemos visto en general el cultivo del lichi, la morfología, también hemos hablado del fruto y ahora vamos a entrar en materia, así que vayan apuntando, amigos agricultores, porque ahora vienen las posibilidades de cultivo y si a ustedes les parece interesante por lo que él ha explicado, vamos a preguntarle también sobre eso. Pedro, ¿cómo ves el mercado del lichi? A ver, el mercado del lichi aquí en Canarias es lógicamente limitado, ¿no? O sea, no podemos estar hablando de un mercado como para un aguacate, como para un plátano, pero sí hay mercado. O sea, ahora mismo, como hay muy poca producción, hay mucha demanda. Mucha demanda. Tiene la desventaja de que es una fruta de verano, pero bueno, es una fruta de principio de verano, que todavía las frutas se demandan bastante, porque todavía junio, julio,
pues tenemos frutas que se manden. Yo lo veo interesante hasta cierto punto, incluso si se tuvieran producciones grandes se podría pensar en alguna exportación, porque a nivel europeo hay bastante demanda de este fruto. ¿Qué varietales recomendarías, Pedro, como experto de Licía, después de haber hecho las experiencias, los ensayos? ¿Qué variedades son las que recomiendas para, seguramente que recomendarás de las variedades que conoces según las zonas en las que se vaya a plantar, me imagino? A ver, la zona de plantación del lichi aquí en Canarias es bastante acotada. ¿Sí? O sea, estamos hablando siempre de zonas más bien bajas. O sea, aquí en el norte siempre estamos pensando de 250 para abajo. Y en el sur, pues alrededor de eso, 300 para abajo, de cota. Y variedades, todas tienen unos nombres chinos bastante raros, salvo algunas. Y lo que estamos recomendando por ahora, de más temprana a más tardía, es Soitón y Fai Sisiu, que son las más tempranas, y Kwai Mai Pink, que es la más tardía. Sobre todo porque tienen menos problemas de arraigo de plantación y de becería. Y siempre que sea el Fai Sisiu, que sea de origen australiano, porque hay otro de origen taiwanés que no es tan bueno. La población china le encanta. Sí, les gusta mucho, la verdad que sí. A la china y a la no china, porque la verdad que es una de las frutas que al que no la ha probado le sorprende por sabor. ¿A qué sabe? Es que es raro porque puede tirar a una uva moscatel, pero tampoco es como una uva moscatel, es más complejo, el sabor es mucho más aromático, muy aromática, es difícil de explicar. Pues yo creo que lo importante es probarlo, ¿no? Probarlo. Y hablando de los chinos, que dices tú que le gusta a los chinos, hay otra especie que es prima hermana del lichi, que para mí es muy interesante para aquí, para Canarias. El longán. Es el longán. Se adapta mucho mejor a las condiciones nuestras, sobre todo por la época que tiene de floración y de producción, porque el lichi tiene época de floración en invierno, el longán la tiene en primavera, el lichi produce en verano, el longán produce otoño adelantado, y por la comunidad china se aprecia más que un lichi. Es de sabor más complejo y quizá para el gusto nuestro puede ser más raro porque tiene es dulce, pero tiene un puntito de sabor a cebolla. Pero para los chinos tiene muchas connotaciones saludables y ellos le llaman ojo de dragón. Y sí que nos lo demandan mucho. Bueno, pues próximo programa a hablar del longán. Se parece mucho al lichi, el cultivo se parece mucho al lichi. Todo lo que se ha dicho para el lichi casi se puede aplicar para el longán. Como siempre decimos, amigos, si ustedes quieren saber más, ya saben, se ponen en contacto con el Licía, con los investigadores de Licía, que amablemente siempre les darán toda la información oportuna, y si no, con los agentes de extensión agraria, con los técnicos que ustedes conozcan, adscritos a los cabildos insulares, para preguntar, porque ellos también están en contacto con el Licía. Así que lo tienen fácil. Teléfonos de contacto de Licía, con los agentes de extensión agraria adscritos a los cabildos, o cualquiera de los técnicos especialistas en Canarias, que seguro que han hecho cursos y tienen buenos contactos con Licía. Pedro, gracias por este ratito, ahí a seguir trabajando. Muchas gracias a ti, Lucy. También decir que en la página web de Licía, que es www.licia.es, pues tienen publicaciones sobre frutales tropicales y de hecho hay una publicación de lichi. Muy bien.